Los saludo con mucho, mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Me da mucho gusto tenerte aquí, doctora Estefanía Boyer, experta en cirugía de cabeza y cuello y cirugía de tiroides. Que vamos a hablar de los nódulos tiroideos, o sea, cuando también hay cáncer de tiroides, cómo se maneja el tema de la biopsia y, por supuesto, la cirugía. Hay mucha gente que no tiene idea bien de cuál es la función de la tiroides, y yo creo que me gustaría empezar por ahí, querida Estefanía. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Ethel, gracias por la invitación. Pues mira, la tiroides es una glándula que es muy importante para todo el funcionamiento del cuerpo. Está aquí en el cuello, enfrente de la tráquea. Es una glándula pequeña en forma de mariposa. Y la tiroides controla todo. Controla el metabolismo, el peso, el calor del cuerpo. O sea, tiene una función muy importante en el cuerpo para tenerla equilibrada y con buena función. Hemos oído hablar mucho de hipotiroidismo, hipertiroidismo, que eso es otra cosa de lo que vamos a mencionar ahora. Cuando vamos al doctor que nos revisan, así que se pone atrás y nos revisan el cuello, es eso, ¿no? Están buscando, pues están checando la tiroides si no hay algún nódulo o algo. Exacto, porque la tiroides tiene dos formas de estudiarse, la parte funcional y la parte estructural. La funcional es lo que tú dices, el hipotiroidismo, hipertiroidismo, o que funcione bien. Y la parte estructural, pues es que en la tiroides pueden salir bolitas, que esos son los famosos nódulos. Hay nódulos que pueden ser grandes como para poderlos ver, nódulos que se pueden palpar o de hecho microscópicos que pues con ultrasonido se alcanza nada más a ver. ¿Y qué? A ver, hablando de... O sea, la funcionalidad no nos vamos a meter ahorita porque es otro tema que me gustaría después hablarlo, lo que es el y el hipotiroidismo, que ya hemos tocado aquí el tema en Bien y Saludable. Hablando de nódulos, o sea, son bolitas, que alguna vez me dijeron que yo tenía uno, ahorita en el corte me revisas, pero son benignas cuando sospechas que hay una malignidad, o sea, que hay cáncer de tiroides. La gran mayoría de los nódulos son benignos, el 90%. ¿El 90%? El 90%. O sea, un alto porcentaje. Sí, muy alto. Y es muy común tener nódulos. Conforme uno envejece, es más común tener nódulos. El 50% de la población a los 50 años tiene nódulos, el 60% a los 60 años, y de esos solamente del 5 al 10% llegan a ser malignos. Por lo general, los nódulos son asintomáticos. A menos que sea un nódulo muy grande, pues te puede causar síntomas, como molestias para tragar sólidos o líquidos, que se te atore la comida. Ok, que ahí podría ser como el primer signo de decir, algo me está pasando que me estoy ahogando. Exacto, o sea, que se me atora, o siento algo cuando trago. Exacto, pero si no, por lo general es asintomáticos, que fuiste a hacerte laboratorios, te hicieron un ultrasonido y apareció ahí tu nódulo. Por lo general, así son los nódulos. Ok. Ahora, cuando ya son sintomáticos, no sé, por ejemplo, en un cáncer de tiroides, ¿cómo te das cuenta? ¿También es por hallazgo? Por lo general también es asintomático el cáncer de tiroides. Sí. ¿Podría un síntoma que sería cambios en la voz estar haciéndote sospechar de un cáncer? Porque eso significaría que está infiltrando el nervio laríngeo recurrente. Pero si no, igual es asintomático. O sea, si hay cambios en la voz, sí hay que revisar el por qué. Exacto, pero bueno, no todo va a ser por culpa de cáncer de tiroides. Puede ser una cuestión de... Exacto, o sea, de las cuerdas, ¿no? Ok, entonces, si hay algo en la tiroides, no da síntomas y por eso es tan importante hacernos nuestro check-up. O sea, creo que a mucha gente... si van con buenos médicos que hacen una buena historia clínica y una exploración física adecuada, sí nos revisan el cuello. O sea, es como parte fundamental de una exploración. Exacto, sí. Pero bueno, también no está indicado hacerle ultrasonido a toda la población. Pero así, con las manos. Con palpación está bien, pero bueno, es un médico que tiene que tener cierta habilidad, porque puede ser tan chiquito que ni siquiera se sienta, o tan grande, pero que el médico no tiene experiencia y lo pasa, ¿no? Lo pasa por alto. Exacto. Ok. Cuando hay un nódulo y no hay síntomas, ¿qué se tiene que hacer? ¿Se quita, se deja que evolucione o puede quedarse ahí eternamente? Pues mira, lo primero es estudiar al nódulo para saber si es benigno o es maligno. Aunque sea un porcentaje bajo de malignidad. Aunque sea un porcentaje bajo, pero pues bueno, no sabemos hacia qué parte está ese paciente, ¿no? Entonces, lo primero que se debe hacer es un ultrasonido de tiroides y con ese estudio ir con un médico especialista, que sería el cirujano de cabeza y cuello, para poder valorar. Ese nódulo, con las características del ultrasonido, se va a poder decir si ese nódulo se necesita hacer biopsia o no. No por tener un nódulo significa que se tiene que operar o que se le tiene que hacer biopsia a todos. O sea, hay pacientes que solamente se mantienen en vigilancia y listo. Qué bueno que lo mencionas, porque sí,
lo tengo que decir, hay muchos médicos que dicen, es que tienes una bolita, hay que quitarla porque se ve que es benigna, pero puede malignizarse. O sea, no todo es así, ¿no? Yo creo que hay que tener esta pues ética, decir, vamos a vigilarlo, no tiene características de malignidad. Si tienes características, pues obviamente está la biopsia, ¿no? Exacto, que la biopsia es algo mínimamente invasivo, es un piquete que se da en el consultorio y uno se va a casa ese mismo día. O sea, es así, de un piquetito, retiras algunas células, las estudias y te vas a casa. Exacto, y la biopsia se tiene que hacer guiada con ultrasonido para que puedas ver dónde estás metiendo la aguja, y lo ideal es que sea un patólogo al lado de ti para que al momento que hagas la biopsia, el patólogo revise y diga, sí, aquí hay material de tiroides, ¿no? Porque puede que él haga si no sea el material que necesitabas, y ya el paciente se fue a su casa y después le marcas, ¿qué crees? No tenemos la muestra suficiente, te vuelvo a picar. Ay, no, o sea, todo, fíjense cómo es un manejo multidisciplinario. Exacto. Para, pues obviamente, evitar que esto sea un problema. ¿Te ha pasado, antes de irnos a una pausa, querida doctora Estefania Boyer, que un nódulo lo veas ahí y se quede? Así como el que me dijeron que traigo yo chiquitito, que también fue en una, hasta jugando un poco con una exploración. ¿Se puede quedar eternamente? Sí, claro. O sea, si el nódulo es benigno y mide menos de 4 centímetros, se puede quedar el nódulo en vigilancia, no se le tiene que hacer nada. Okay. O sea, aquí la cirugía, porque qué tal que pasa algo, no está indicada. Como cualquier procedimiento, una cirugía, pues puede tener complicaciones. Sí. Entonces, si el nódulo es benigno y no afecta nada, hay que se quede en vigilancia. Un nódulo, antes de irme ya, ahora sí una pausa, siendo benigno, ¿se puede hacer maligno? Bueno, pues hay que estudiarlo y vigilarlo. Por eso es el seguimiento en el tiempo, para ver que no vaya a hacer algún cambio. O sea, sí puede haber cambios, pero pues por eso es la vigilancia tan importante. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con más. Estoy platicando con la doctora Estefania Boyer, experta en cirugía de cabeza y cuello y cirugía de tiroides. Estábamos hablando de cuando hay bolitas en la tiroides, los nódulos tiroideos, cuándo se hace una biopsia y cuándo haces una tiroidectomía. O sea, cuando quitas la tiroides, que obviamente, pues la tiroides tiene una función. Cuando quitas la tiroides, que ahorita me dices cuál es la indicación clara, pues tienes que suplir la hormona tiroidea. Y lo que sea necesario para que cumpla su función. Ya que logras localizar un nódulo, con las manos, con ultrasonido que te revises, que sería lo ideal siempre hacernos nuestro check-up, la cuestión de detección oportuna, pues hablar de medicina preventiva, ¿no? Que hay cosas que no puedes prevenir, pero sí está en tus manos hacerlas, o sea, ir al médico, pues, para que si hay algo, sea oportuno. Así. Yo creo que vale la pena. Ahora, ya tengo un nódulo y la idea es vigilarlo. Cuando sospechas que hay, que de este 10% de los nódulos que son malignos, ahí entra la biopsia al lado de un patólogo, haciendo un resumen. Exacto, sí, junto al patólogo para que nos diga. Te dice sí, es cáncer, o es benigno, no hay nada que hacer, porque tal vez había una sospecha, pero normalmente en el ultrasonido tú lo ves, ¿no? Cuando, por las características, que es benigno. Pero si tienes duditas, pues para eso hay una biopsia. Si ya haces un diagnóstico de este nódulo es maligno, ese 10%, ¿qué sigue? Bueno, ya que tenemos un diagnóstico de cáncer de tiroides, lo ideal es una cirugía. Aquí la cirugía, pues hay diferentes técnicas. Si es un nódulo localizado y pequeño en nada más un lado de la tiroides, se podría hacer nada más hemitiroidectomía, que eso significa cortar media glándula. Okay. Ahí con esa cirugía hasta el 50 al 80% de los pacientes mantienen la función tiroidea sin necesidad de tomar medicamento. Nada. O sea, de tiroides. Nada para la hormona tiroidea. Una preguntita. Cuando haces la hemitiroidectomía, ¿sí? Tienes que, para un cáncer de tiroides, ¿también hay tratamientos como quimio, radiación y demás? ¿O no? ¿O es cirugía y vámonos? Para el cáncer de tiroides, por lo general, no existe la quimioterapia. La radioterapia podría indicarse, pero en un nódulo, en un cáncer que esté muy grande, que esté invadiendo alguna estructura que no se puede resecar, como la carótida. Okay. Pero si no, por lo general es cirugía. Y después de la cirugía se clasifica el paciente, si es de bajo, moderado o de alto riesgo. Y dependiendo de eso, se da yodo. Entonces, ¿por qué yodo? Porque la tiroides es muy sensible al yodo. Entonces, las pocas células que hayan quedado ahí de la tiroides microscópicas se queman con el yodo y desaparece. O sea, un cáncer de tiroides no requiere
quimios ni nada. Fíjense qué interesante. La mayoría es de ese tipo. A menos de que haya otras estructuras con cáncer. Exacto. Cercanas, pero no propiamente de la tiroides. Exacto. Pero sí es in situ, podríamos decirlo, que es solo está afectada la tiroides, No. solo cirugía Y hay veces que se necesita yodo. el yodo, que acaba como de quemar lo poco que quede de destruir las tiroides. células. Exacto. ¿Y ya? Y ya. Y bueno, una vigilancia claro. a largo plazo, Sí. ¿no? Sí. El cáncer de tiroides tiene una sobrevida muy alta. Entonces, se tiene que hacer vigilancia hasta 20 años. Es de por vida. Ok. ¿Sí? Hay un cáncer de tiroides. ¿Puede tener metástasis? Sí. Bueno, hay diferentes tipos de tiroides. Metástasis cuando las células cancerosas migran a otros tejidos. Exacto. Hay 5 tipos de cáncer de tiroides. El más común es el papilar, que tiene un pronóstico muy bueno. Okay. Entonces, el papilar podría tener metástasis y es a ganglios linfáticos, igual en el cuello. Entonces, cuando se va a hacer una cirugía de cáncer, es muy importante, antes de la cirugía, revisar todo el cuello, la parte lateral, para ver que no haya ganglios afectados. Porque si están afectados, la primera cirugía es la más importante, para quitar todo el tejido tumoral. Ganglionar Exacto. y estos ganglios. Exacto, la tiroides y los ganglios que estén afectados, para que después de eso, si el paciente es candidato a yodo, pues pueda hacer el efecto bien. Pero si hicimos nada más una tiroidectomía y el paciente tenía ganglios, pues el yodo no va a funcionar para nada. Ya, o sea, por eso es tan importante ir con expertos. Exacto. O sea, porque de verdad esto es un tema que podemos vivir perfectamente sin tiroides. Perfectamente. Y eso, ¿cómo suples? O sea, quitas la tiroides o quitas la mitad de la tiroides, su función se va a ver alterada. Si quitamos la mitad, no punto pensando eso. Hay mucha gente que vive, como hablábamos, con hipertiroidismo o hipotiroidismo. Si es hipotiroidismo, necesitamos hormona tiroidea como para suplir todas las funciones de la glándula. Cuando haces la mitad, quitas la mitad de la tiroides, ¿es más o menos igual? Es igual, nada más que tienes que tener al paciente en vigilancia de su perfil tiroideo para ver que se mantenga dentro de los valores normales. Si ves que con la mitad no compensa, pues entonces ahí iniciamos un poco de hormona tiroidea para compensarlo. ¿Puedes vivir perfectamente con media tiroides sin sustitución de hormona? Perfectamente. Del 50 al 80% de los pacientes que se hace hemitiroidectomía pueden vivir sin hormona. Ah, o sea, sin hormona adicional. Exacto. Están con lo que tienen es suficiente para cumplir todas las necesidades del cuerpo. Porque se encarga, por ejemplo, de hasta creo que del ritmo cardíaco. Sí, de la demás, regulación de la temperatura, del peso, del estado de ánimo, o sea, de todo. Aquí podríamos hacer un breve paréntesis, querida doctora Estefanía Boyer, de cuando hay un problema en tu tiroides, esta sería la sintomatología. ¿Cuál sería? Bueno, estamos hablando ahora de hipertiroidismo. Así nada más como de paréntesis de échate un ojito a tu tiroides. Alteración de peso, pero bueno, también si Depende, comes normal, ¿no? exacto, si porque luego dicen, es que subo de peso, pero pues sí, como mucho, ¿no? Sí. De eso, de estar con mucha taquicardia, ansiedad, mucho frío o mucho calor. Entonces, esos son como a grandes rasgos de hipo o hipertiroidismo. Caída de cabello, caída de pelo, uñas muy delgadas, cuando es hipo, sí. Frío y al revés. Aumento en las evacuaciones o al revés, estreñimiento. Ah, también, o sea, también influye en eso. Sí, sí, sí. O sea, la tiroides es una glándula bastante compleja. Bastante importante. Y muy importante. Sí. Ahora, cuando ya decides, este paciente necesita por el nombre y apellido del tumor, por lo que tú decides como experta, quitarle la tiroides. La quitas toda la glándula. Exacto. ¿Y qué va a pasar ahí? Bueno, ahí en la cirugía hay que tener muchísimo cuidado porque hay que estar vigilando estructuras importantes, que es el nervio laringio recurrente, que es el que se encarga de mover las cuerdas vocales. Porque luego hay pacientes que llegan, es que doctora, yo no me quiero quedar sin voz. O sea, aquí el riesgo es de menos del 2%. No porque te operes de la tiroides implica que te vas a afectar la voz. Sí. Entonces, es por eso que tiene que ser en manos expertas para poder vigilar durante toda la cirugía el nervio. Se utiliza un aparato que se llama neuromonitoreo para poderlo vigilar y aparte es una cirugía que se hace con lupas. Entonces, de igual manera, durante toda la cirugía estás viendo que tu nervio esté íntegro por visión y aparte con el aparato. Sí, que te dice cómo está toda la conducción nerviosa. Exacto, también hay que cuidar otras que son las glándulas paratiroides, que son unas pequeñas glándulitas que están atrás de la tiroides que miden menos de 4 milímetros y tenemos 4. También es importante cuidarlas y preservarlas porque esas se encargan de controlar el calcio del organismo. Las paratiroides. Las paratiroides. ¿Eso solo controlan el calcio? Exacto. ¿Y cuando hay alteración pierdes calcio? Exacto. O sea, en esta cirugía uno de los problemas es que produzcas
que el calcio baje, entonces que el paciente pueda tomar calcio para toda su vida a dosis muy altas. Por eso también es muy importante preservarlas. O sea, nuestro cuerpo es perfecto, Estefanía, de verdad que es increíble. Obviamente, pues el estilo de vida, también, aunque genética no es destino, ¿no? Traemos esta información genética, pero que hay la epigenética, que es todo lo que hay alrededor, que hace que se detone o no algo, ¿no? Así es. Entonces, nada más es cuidarlo y como todo es perfecto, de verdad, que si el calcio, que si no el calcio, que si el frío, que si nuestras, los latidos, pero hay que ponerle atención. Así es. O sea, lo olvidamos, pensamos que somos eternos e inmortales y necesitamos voltearnos a ver y saber que necesitamos acercarnos a los expertos. Lo ideal sería que fuera en el momento adecuado, cuando hay un nódulo, saber qué hay. Ya nos dijo la doctora Estefanía Boyer que no da síntomas. Exacto. Y bueno, también tener un nódulo no implica que es cáncer. Eso es súper importante. Sí, que luego uno se apanica, ¿no? Es que ya tengo una bolita en el cuello, ya es cáncer, ¿no? La mayoría son benignos, entonces nada más revisarlo y vigilarlo. Así de simple. La mayoría son benignos. Estamos hablando del 90%. 95%. 95% son benignos. Bueno, y si te tocó ese 5%, pues hay una alta. Exacto, el pronóstico del cáncer de tiroides es excelente. Así. La sobrevida a 10 años es del 99% No, bueno. en la gran mayoría de los casos. Y mucho más si tomas acción. Exacto. Eso es lo más importante. Amigos, voy a una pausa y regreso. No se vayan, que volvemos con más. Los invito a que me sigan en redes sociales, aunque estamos compartiendo con todos ustedes. Y platicando con la doctora Estefanía Boyer Duc, ella es experta en cirugía de cabeza y cuello y cirugía de tiroides del Hospital Ángeles del Pedregal. Estamos comentando de, si es cáncer, voy a quitar la tiroides, la quito y acabas las últimas células de destruirlas con yodo. Entonces, ¿ahí qué onda? Pues bueno, como te digo, el yodo no es para todos. El yodo puede que tengas cáncer, te quitemos la tiroides, pero no seas candidato a yodo. Que hasta ahí haya sido el tratamiento y nada más vigilancia. Entonces, ya que tuviste cáncer, se va a dar hormona tiroidea. Se tiene que vigilar el perfil tiroideo para que esté perfectamente bien sustituido, para evitar que las pocas células que hayan quedado vuelvan a crecer. ¿Sí? Entonces, exacto, eso y otros marcadores que se llaman la tiroglobulina y los anticuerpos antitiroglobulina, que es importante vigilar, al igual que el ultrasonido. En un cáncer de tiroides, el seguimiento los primeros 2 años va a ser semestral y ya después se va ampliando dependiendo de cada paciente y sus factores de riesgo. Pero con un pronóstico excelente, muy bueno. Excelente. Entonces, no sé, o sea, sí suena feo cáncer, ¿no? En sí la palabra nos asusta. Exacto. Yo aquí a mis pacientes les digo que el cáncer de tiroides es la lotería del cáncer. Sí. Exacto. O sea, se quita y si lo quitas a tiempo, exacto, es súper bien controlado y se trata muy bien. ¿A dónde te encontramos? La gente que tenga dudas, si se encontró en su cuello, que sería fantástico que supiéramos, conocernos, ¿no? Y si hay algo que sale de la normalidad, ir a buscar a un experto. Nosotros tenemos que conocernos, así como nos conocemos las mamás y que nos piden que nos autoexploremos, saber si hay algo en nuestro cuello que de repente digo, tengo una bolita por acá. Hay que ir a revisarse, ¿no? Y en especial el cuello. Así es. Todo el cuerpo. Sí, exacto, sí. Cuando notas algo anormal, pues revisarlo y con expertos, ¿no? Fui con el médico general y me dijo que no era nada. Pero puede ser que sí. Exacto, puede ser que sí. Entonces, por eso, si es un nodulito en la tiroides, pues mi sugerencia es ir con el experto. Con el experto en tiroides. Y lo decíamos, querida Estefanía Boyer, que no todo mundo tiene esta sensibilidad de saber cómo se siente, desde cómo es la consistencia, los tamaños, dónde buscar. Entonces, sí creo, obviamente, pues cada vez vamos aprendiendo más. La comunidad médica está más comprometida, pero no son todólogos. Así es. O sea, no pueden saber todo de todo. Entonces, sí recomendamos que vayan con expertos cuando hay algo que sale de la normalidad y en este caso, pues se encuentra una bolita, vaya con un experto. ¿Dónde te encontramos, querida doctora Estefanía Boyer Duc? Pues bueno, me encanta tu apellido. Ay, muchas gracias. Yo estoy en el Hospital Ángeles del Pedregal y mis redes son doctora Boyer. Con B grande e Y. Exacto, B-O-Y-E-R. Así, D-R-A, o sea, doctora D-R-A Boyer con B grande, B de burro, e Y en Instagram. Y pues alguna duda. Pues pueden contactarnos también por teléfono, por WhatsApp o por llamadas. ¿Cuál es el WhatsApp? Teléfono 5627-3595-41.
Otra vez, por favor, despacito. 5627-3595-41. Ahí pueden preguntar lo que quieran. Manden un mensajito porque pues ahorita la doctora está aquí. Con mucho gusto. Pero esto es importante. O sea, la tiroides es una glándula tan importante en nuestro cuerpo. Cumple con muchas funciones. Pero la buena noticia, si se enferma, hay formas de solucionarlo. Exacto. Yo creo que es un órgano muy, o sea, como muy, no podría decir fácil, pero ¿cuál sería la palabra? Noble. Noble. Esa Exacto, era la palabra que quería, muy noble. Sí. Que sí, decíamos, una de las problemas más, pues, como más comunes es el Hashimoto, ¿no? La enfermedad de Hashimoto, que Exacto. Es una enfermedad autoinmune que nosotros alteramos nuestra... Que el cuerpo produce anticuerpos y ataca la tiroides. Así. Pero también se suple con hormona tiroidea. Bueno, no todo el Hashimoto se tiene que tratar. Hay pacientes que tienen Hashimoto, pero no tienen alterado el perfil tiroideo, por lo que no es necesario tomar nada hasta que el cuerpo lo pida con un perfil tiroideo. Por eso es importante acercarse a los expertos, así de simple. Doctora Estefanía Boyer Duc, muchas gracias. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Les recuerdo todas las redes, @DRA Boyer, para que pueda buscar la información de la mano de una expertaza. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Estefanía. Muchas gracias. Un saludo a tu marido y a tus chiquilines. Gracias por acompañarnos. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.